Detrás de cada historia hay una voz. Detrás de cada voz hay una historia que merece ser escuchada. Este podcast nace para abrir conversaciones profundas y honestas. ¿Qué nos atraviesa? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos despierta a cambiar realidades? Bueno, en el podcast de hoy tenemos a Agustina Lauró y a Ezequiel Canle Santamaría. Voy a hacerles una gran introducción a cada uno porque tienen un perfil muy interesante y gracias a su perfil es de lo que vamos a hablar hoy un poco. Empiezo con Ezequiel. Bueno, ambos son abogados, se especializaron ambos en propiedad intelectual, pero también en economía creativa, en políticas públicas y en legal tech. Cursaste estudios de la maestría de políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella y en propiedad intelectual e innovación en la Universidad de San Andrés. También cursaste el programa de copyright. Es muy raro cuando uno dice el CV, pero creo que vale la pena en este caso realmente resaltar todo lo que hicieron. Cursaste el programa de copyright en la Universidad de Harvard y trabajaste como consultor y director de proyectos públicos y privados en materia de regulación y economía creativa durante más de 10 años. Fuiste coordinador ejecutivo del Centro de Propiedad Intelectual e Innovación en la Universidad de San Andrés, de la cual hoy formas parte como colaborador externo. Y ambos están un poco ahí en el proceso de cambio, pero fundaron el estudio jurídico Polis. Y bueno, y son también ambos coautores de la Biblia del Derecho Creativo, que es muy divertido, o sea, es algo muy divertido para leer. Y también produjeron el podcast en Spotify Argentina, Oráculo Creativo. Ahora, Aus, voy con vos. Bueno, vos también sos abogada, sos apasionada por el arte, la innovación y los vínculos interculturales. Te especializaste en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y sos diplomada en propiedad intelectual por la Universidad Austral. Actualmente también te desempeñas como asesora legal del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en propiedad intelectual, que eso me parece súper innovador, donde liderás la gestión de activos intangibles y la contratación internacional de artistas, colaboradores, titulares de derechos y coproductores. Sos docente titular del curso Derecho Creativo en universidades y espacios de formación en toda Latinoamérica. Y sobre todo también sos creadora de contenido educativo, tenés ahí las redes sociales Lo Agustín, que contás muchísimo sobre el derecho. Y un poco tu trabajo siempre busca tender los puentes entre este mundo jurídico tan complicado y el creativo, impulsando una visión del derecho como herramienta de empoderamiento cultural y desarrollo sostenible. Así que bueno, vamos a empezar un poco. Aus, ¿cuál fue el momento clave en tu vida que te hizo decir quiero fusionar creatividad con derecho? Fue en realidad un proceso natural, digamos, no hubo un punto de inflexión en el que dijera, este es el momento en el que quiero fusionar arte y derecho, en realidad, y creo que ahí como que es un proceso que nos pasó a ambos, tanto Seque y yo somos muy consumidores de las industrias creativas y culturales, del arte, la cultura, en todas sus facetas. Yo, por mi parte, tengo mis dos hermanos que son artistas creativos, entonces siempre estuve muy vinculada. En realidad, igual lo mamamos de mis padres, que siempre abogaron mucho por el consumo cultural. Y la realidad es que durante la carrera de Derecho en ningún momento se asoma la idea de poder fusionar el ejercicio profesional con la creatividad del arte, la cultura, pero de ninguna manera. Y sorprendentemente, casi de casualidad, me llega esta propuesta para trabajar en el Teatro Colón, que así como todo el mundo se pregunta qué hace una abogada en el Teatro Colón, esta misma pregunta me la hice yo, y fue ahí donde descubrí que existía toda una rama del derecho dedicada a trabajar en las industrias creativas y culturales, a todo lo que uno sabe de escuchar de oído en la carrera, bueno, registro de marca, derecho de autor, patentes, pero que no lo ve realmente como centralizado y enfocado hacia una industria en particular. Lo pude visualizar muy claro en mi ejercicio profesional ahí y de esa manera, de alguna forma, yo ya venía asesorando a mis hermanos porque, bueno, nada, la vida,
pero no lo veía como, digamos, como una práctica profesional hasta que en el teatro, digamos, a partir de la estructura que tiene el teatro, lo pude ver más como una posibilidad para mi profesión y me apasioné, me enloquecí por esa rama del derecho y dije, qué apasionante esto y cuántas posibilidades existen para seguir profundizando y ahí fue donde me metí a fondo y acá estamos. Pero no fue, digamos, no fue como una situación, una toma de decisión, sino que fue como un camino que se fue forjando y que se fue abriendo a partir de distintas oportunidades y circunstancias como de mi vida personal y profesional. Y cuando terminaste un poco la carrera de Derecho, ¿vos te imaginabas que te ibas a ver trabajando de qué manera, por ejemplo? No, es que en realidad la carrera de Derecho la hice como base para ejercer un perfil diplomático. A mí me encantaba la diplomacia, Ah, por eso en su momento hice la especialización en estudios internacionales en Ditela. Me gustaba mucho, digamos, pero porque siempre tuve como mucho interés en los vínculos interculturales y en realidad lo vi más como una carrera de base muy formativa para eso, pero no me veía ejerciendo el derecho de ninguna forma tradicional, o sea, no me gustaba litigar, no me gustaba mucho la idea de trabajar en estudios jurídicos, a pesar de que las experiencias las hice como para ver de qué se trataba, pero no me veía y no me convocaba, entonces no me imaginaba que había otra forma de ejercer el derecho, ni que hablar de que existía esta forma que estamos implementando con SEQE ahora. sí. Eh, Así que por eso en ese momento realmente no me visualizaba ejerciendo de ninguna manera. Bueno, y Ezequiel, vos también tenés un perfil distinto, o sea, distinto a lo que uno se imagina como qué es lo que te lleva a ser abogado. Em, pero tenés distintas cosas, o sea, a lo que es AUS, como más a lo que atiende otras ciencias sociales. Contame un poco cómo llevaste, o sea, tus estudios a poder aplicarlo a la propiedad intelectual. Bien, bueno, mi recorrido es como, hay como un paralelismo con AUS que parece re diferente, pero al final del día acá estamos y se unen. AUS quiso ir para el lado de la diplomacia, a mí me interesaba, me interesan mucho las políticas públicas y me interesaba esta posibilidad que tiene la política pública en su teoría de transformar la vida de muchas personas con un impacto grande. Siempre, de hecho, eso fue lo que me llevó a estudiar abogacía, ¿no? Como, bueno, cambiarle la vida a otros y siempre vi el derecho como una herramienta, como una espada gigante y muy poderosa que podía hacer eso. Eh, me pasó que tuve la suerte de que distintas experiencias profesionales me empezaran a conectar con las políticas públicas y la economía creativa, o sea, con muchas verticales dentro de lo que es la cultura y el arte, ¿no? Desde un proyecto vinculado a circo hasta proyectos audiovisuales. Trabajé en el Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, con festivales de música. Bueno, me empecé a vincular desde ese lugar, pero no como abogado, sino como, digamos, hacedor de políticas públicas. Hasta que en un momento dije, che, pero yo también soy abogado y me gusta el derecho. Si bien obviamente uno piensa y mucha gente lo sigue pensando que derecho y creatividad se pelean. No van de No, la ni mano. siquiera es que van de la mano, se pelean directamente. Eh, y entiendo por qué la gente cree eso. El derecho es muy estanco, es muy endogámico, muy estoico, muy difícil de desarmar. Es como el cubo ese, ¿viste? El Rubik, que ya viene armado así, que no se puede mover. Es como, ya está así. Eh, y bueno, me pasó que eso, tuve la suerte de que por experiencias profesionales empezar a trabajar con artistas y decir, che, pero sí, a mí me encanta trabajar con artistas, pero no quiero relegar el derecho. Y también eh, identifiqué algo que no lo identifiqué yo, Agus también desde su lugar antes de conocernos y otros colegas también, que todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual o particularmente el derecho de autor o como le decimos con Agus, el derecho creativo, no era lo que le llegaba a los artistas. Dije, che, pero ¿cómo puede ser que todos estos artistas estén creando, estén produciendo, estén vendiendo obras, estén montando un musical o, ¿viste? Haciendo una exposición o vendiendo artesanías o creando canciones y que no sepan sobre esto?
Y ahí fue cuando dije, bueno, necesito profesionalizarme un poco más. Bueno, en el medio nos conocimos con Agus, estoy haciendo la historia lo más corta posible porque es mucho más larga. Eh, y la verdad que me considero una persona con mucha suerte. O sea, un poco se unió mi camino profesional, que fue como más natural, con mi deseo de formar parte de la comunidad creativa y artística Mm. desde distintos lugares, pero también desde un lugar que era el que yo quería cuando elegí la carrera, que era ayudar a otras personas. Y eso para mí, hoy mirando para atrás, es como que todo cobra sentido, porque digo, ok, eso que yo cuando tenía 17 años elegí la carrera, pensando en, che, quiero cambiar el mundo desde algún lugar, no tengo en claro cuál, 21, 22 años después puedo decir, ok, voy en ese camino. Tampoco creo que digo, estoy cambiando el mundo, pero sí estamos con Agus colaborando y aportando un granito de arena. Sí. Igual un poco yo cuando los escucho a ambos dicen, bueno, sí es suerte, pero también son un poco las decisiones y el arriesgarse y el hacer algo distinto, 100%. que es también ser determinado, porque hay en muchos momentos donde tenés más obstáculos que realmente empuje y es seguir ahí, innovar y entonces como que es una mezcla de que Sí, ustedes total. también son así. Ya que un poco ahí lo dijiste, ¿cómo fue que se conocieron? Bueno, arranco yo lado A, lado B. En ese momento yo estaba dando una capacitación, estaba empezando a manejar todo lo que era la agenda de innovación y derechos de autor para el Ministerio de Cultura de la ciudad. Y me proponen, un poco propongo, el Ministerio de Cultura de la ciudad es muy grande y tiene muchos centros culturales, muchos museos, muchas bibliotecas. Bueno, el Teatro Colón es como una especie de hermano, amigo, primo del ministerio, si bien es un ente autárquico, ella os va a contar un poco más del teatro, están vinculados. Me dicen, che, ¿por qué no haces una capacitación sobre temas de derecho de autor para todos los abogados del ministerio? Que en definitiva es algo súper importante porque hay un montón de abogados que manejan un montón de temas, pero no tienen este conocimiento. Y yo dije, obvio que sí, estoy encantado. Y en esa capacitación estaba conectada a Agus, que dato igual, a los dos ya nos venían diciendo, che, se tienen que conocer. Tenemos mucha gente en común que decía, che, hacen lo mismo, che, se tienen que conocer, tienen la misma onda. Y no sé, por algún motivo nunca nos habíamos hablado, que ellos te dicen, te tenés que conocer con alguien y Bueno, vos decís, bueno, le no, escribo, claro, claro, Sí. bueno, ¿me no sé. entendés? Y en esa capacitación, Agus me agrega, creo, no sé si a Instagram o algo, mientras que yo estaba dando la capacitación, y había como 50 y pico de abogados, pero Agus y yo estábamos en paralelo, yo mientras que daba la charla estaba hablando por Instagram con Agus, de lo que yo decía, de lo que ella me comentaba, y como que ahí empezamos a generar una amistad muy, muy, muy rápida, muy fugaz. Y después de esa capacitación seguimos hablando, y ahí nos empezamos a conectar. O sea, Agus tenía un caso y me decía, che, ¿qué pensás de esto? Y yo le decía, che, me cayó tal cliente con este tema. Cafecito, 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 vinito. Y un día hasta que un día dijimos, che, estamos laburando juntos, ¿por qué no lo formalizamos? De nuevo, larga historia hecha corta, pero esa es mi Sí. versión. No sé, Agus, ¿qué Total, no, agregas? no estábamos hablando por Instagram. ¿Por Yo dónde era? me metía en tu charla y era tipo, uy, sí, re, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? Como que éramos los únicos dos interactuando en la capacitación de Seque, porque Ah, en claro, mi desde el cabeza teatro, era paralelo. claro, no, y yo te mandé ahí en paralelo un Instagram y te dije tipo, che, soy la que te está hablando a full en Ah, la ok, ahí reunión. va. Tipo, ahí. Pero claro, a mí desde el Teatro Colón me dice, mira, está esta capacitación del Ministerio de Cultura, tipo, vos sos la única persona que lleva estos temas, sumate como para hacer acto de presencia. Sí, yo tipo, obvio, re, tipo, a mí estos temas me encantan, como a full me sumo y me encanta que estén gestionando esta propuesta del Ministerio de Cultura, como está buenísimo que todos aboguen por esto. Y ahí me sumé y me pareció re piola y era como, uy, qué bueno que hay otra persona como en el gobierno de la ciudad con las mismas ideas e intereses que tengo yo, tipo que Sí. bueno, empujemos juntos hacia adelante como para llevar a cabo estas propuestas y entonces ahí tipo charlábamos y le dije, che, mira, soy esta persona, tipo, para que después tuviéramos el contacto, porque se iba a terminar la capacitación y era como, tipo, ¿dónde te encuentro? Es verdad eso. Entonces ahí, bueno, después seguimos, nos empezamos, eso fue en pandemia, o sea, en realidad en ese momento era todo virtualidad, después cuando se cortó la pandemia ahí nos Sí. conocimos en persona. O sea, Y bueno, no fue me pareció- tanto, no es tanto tiempo. Como Y que sí, cinco realmente y años, bueno, empezaron a cinco y pico. trabajar. mm, Pero para Sí, todo lo que hicieron sí, muchísimo claro, nosotros no, en igual. estos sí, o sea, 5 años.
Parece una vida, pero Sí. O sea, en estos Es 5 años que fundaron el estudio, escribieron un libro, tienen un podcast. sí, y hay muchas cosas más también, más. y muchas en carpeta. Sí, es que los dos veníamos con mucho impulso, también es eso, ¿no? Sí, Como veníamos con muchos años de experiencia, y todo ese impulso fue como que creo que nos condujo y nos llevó en el momento indicado también a conocernos. sí, Por eso por ahí mucha gente nos venía diciendo hace un tiempo, tienen que conocerse, y se dio por ahí más armónicamente gracias a los astros o a quien, al universo o a quien sabe qué entidad cósmica que se dio en el momento adecuado. totalmente. Bueno, los Sí, felicito. gracias. Y bueno, acá un poco ya lo dije, como desde mi mirada, y me parece que la mirada de muchas personas o que los siguen, son abogados, pero a la vez no son el estereotipo claro de abogados. Sienten que un poco en ese proceso rompieron con moldes o con como cuestiones muy fijadas en el mundo abogadil. Yo creo que sí, pero que al mismo tiempo, y no somos los únicos, siento que hay como Sí, una oleada de profesionales del derecho que de alguna manera están como saliendo de la caja. Sí creo que fuimos, si se quiere, como de los primeros, por lo menos acá en Argentina, o digamos de los que hayamos tomado conocimiento nosotros. Pero también por el contexto, como que creo que hubo un cambio situacional en la pandemia que permitió como la gestación de ciertos formatos novedosos y que se abrieron al público que quizás estaban reservados más para otro tipo de profesiones y que se abrió para un público general. Y nosotros, como, bueno, nos encanta innovar, quisimos participar desde la primera hora, ¿no? De esa transformación, y lo cual implicó, bueno, otras formas de ejercer el derecho, otras formas de acompañar proyectos, otras formas de constituir un estudio y de generar productos y servicios asociados a nuestra profesión, que normalmente quizás no estaban pensados para esa carrera, como bueno, el libro, o sea, es un libro de derecho que finalmente no tiene la misma estructura de los Me libros de gusta que derecho. hiciste así porque lo señalaste arriba tuyo. Sí, sí, sí. Exacto. sí, sí. Está estratégicamente colocado en mi biblioteca, amigos. Yo Muy tipo, bien. o sea, me queda Muy bien bien, con el dedito. bien. Entonces, creo que de ahí, bueno, dijimos, che, está lleno de libros de derechos de autor escritos por abogados, para abogados, pero tipo la ley de propiedad intelectual es una ley que en realidad busca darle derechos a personas que crean obras. ¿Por qué nadie le escribe a estas personas? Entonces, bueno, de alguna manera, como, y de la misma manera pensamos el podcast y los servicios, un poco pensando en lo que el consumidor o el artista o el creativo necesita y no tanto enfocado en lo que nosotros queremos brindar. O sea, tiene que resolverles una necesidad y entonces, bueno, aplicamos conceptos de legal design para llevar a cabo toda esa estructura, ¿no? Desde el libro, el podcast, el servicio, el acompañamiento, no sé, Isaac, si querés sumar algo más. Sí, yo creo que esto que nos pasaba a nosotros con el derecho, esto que contaba Agus, que bueno, che, no sé si me veo laburando en un estudio jurídico, a mí me pasó lo mismo, si bien trabajé en estudios jurídicos, estudios de mediación y escribanías, o en empresas del lado legal, era como, che, no sé si esto es para mí. Como un poco, de hecho yo, paréntesis enorme en mi carrera académica, yo empecé abogacía, me cambié a publicidad y volví a abogacía. Eh, y, y tiene que ver un poco con esto, con que a veces uno se siente rechazado desde el mundo jurídico, eh, y nos preguntamos, claro, si nos pasa esto a nosotros, que igual la carrera nos gusta, que nos la disfrutamos estudiarla, que sabemos que es por acá. ¿Qué le va a pasar a la comunidad creativa que encima no entiende nada de esto, que está en un idioma complejo, que siempre es abogados hablándole a abogados? De hecho, a nosotros nos pasó anécdota que dimos hace muchos años, 2, 3 años, va, no tanto, tuvimos la posibilidad de dar la primera charla abierta al Colegio Público de Abogados dentro del Colegio Público, en el Día de la Propiedad Intelectual. Dimos una lindísima charla de derecho de autor. Nosotros pedimos de abrirla a la comunidad creativa, porque justamente bueno, la respuesta fue que no, que era una charla para matriculados del colegio público. Que está bien, yo lo entiendo porque hay una estructura que tampoco se puede romper de la noche a la mañana,
pese a que nos gustaría hacerlo. Pero es un poco eso, el mundo legal es una caja de la que no podés entrar y salir prácticamente. Y creo que esa prisión que sentíamos nosotros con el derecho también la sienten los artistas. Entonces fue como, bueno, démosle una herramienta que, que sea amistosa, que sea pensada desde el día al design, que esté centrada en el usuario, con un vocabulario fácil, atractiva visualmente, eh, y un poco eso, sí. Un poco cuando ustedes hablan, o sea, me siento bastante identificada porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo cuando estudié Derecho, yo dije, no, no, o sea, lo estudiaba porque me gustaba, pero era como la carrera o la proyección profesional que un poco te, te decían, yo decía, este mundo no me veo, no me siento cómoda porque siento que tengo que hacer algo que realmente me gusta, pero el derecho me gusta, e incluso mis experiencias, siempre me sentía un poco como esa cosa de no estar 100% como encajándome, y después dije, vos podés hacer lo que quieras, de la forma que quieras, Total. y igualmente seguís siendo abogada, igualmente sabés, y como está en vos mostrarte, pero me hacía acordar a eso de, Es que a veces sí, cuesta, a veces te sentís como que no sos el abogado estereotipo que quieren la oveja contratar, por negra. ejemplo. Exacto, como si Es que ellos a quieren nosotros nos pasa contratar, todavía. van a querer contratar, no sé, a el determinado estudio o con un abogado que te venga en traje, que te hable sumamente en lenguaje abogadil, y después te das cuenta que no todo el mundo quiere eso. No. Pero No, y también mucha gente lo imposta porque querés pertenecer, digo, que eso igual es algo como muy de la sociedad que vivimos en general. Como creer que, bueno, si no estás de traje para los hombres, ¿no? Y estás todo prolijo y recto, y como hay un montón de cuestiones que vos nombrabas, digo, el vocabulario, o si sos formal, o si sos más macho, si sos hombre. eh, Digo, Aus lo puede contar, pero digo, yo también lo puedo contar. Tengo un montón de compañeros que, digo, hace 20 años atrás por ahí aplicaban a estudios jurídicos, iban a la entrevista y a las mujeres les preguntaban si ya estaban casadas, si pensaban tener hijos, totalmente. como, como bueno, a ver si la tomamos o no, o tiene un plazo para el periodo de licencia, Claro. o si cumplís con un estereotipo. Y eso sigue pasando. De hecho, nos pasa a nosotros de cruzarnos con colegas en casos más controvertidos, no cuando por ahí asesoramos, que estamos mano a mano con un artista o con un colectivo de artistas, pero en mediaciones o en situaciones más de negociación, que nos cruzamos con colegas mucho más tradicionales que, claro, nos ven a nosotros, que por ahí estamos, viste, no sé, jean y camisa y zapatillas, y es como que hay un poco también un menosprecio de eso. Es como, no sos tan abogado si Sí, sos más informal. o te quieren venir a contar, no, porque bueno, yo tipo tengo esta experiencia que me parece bárbaro y no te la pregunté, y no me vengas a dar tu cátedra, porque acá venimos a negociar los intereses de nuestros representados. No, no quiero que me cuentes, que me quieras dar una lección de cómo ejerciste vos el derecho y por qué por eso te sentís como más habilitado a imponer condiciones, ¿no? Como hay algo mucho de eso de la pirámide jerárquica, y nosotros quisimos corrernos de ese lugar. O sea, yo no formo parte de tu estereotipo de abogado de estudio jurídico tipo en situación ascendente, entonces no me vengas a leccionar a mí porque yo elegí correrme ese lugar. Si querés, hacelo en tu ámbito donde todavía se juega con esas reglas, como que no cuesta mucho a veces eh, hacerse respetar en esos contextos. Nosotros siempre vamos con muchísimo respeto y con una forma de ejercer en la cual no tenemos que impostar ser el malo, el duro, para quedar mejor con nuestros Y representados. Y tampoco normalmente, imponer, claro, exactamente. porque si el otro es más, Eh, más estructurado, yo te respeto, pero es como esa cuestión de, che, que nosotros tengamos una manera distinta de vivir el derecho, de ejercerlo, de contarlo, no significa que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. no, Pero bueno, démosle lugar a todas las voces, ¿no? no, y Sí. el resultado siempre es positivo. O sea, siempre nuestros representados, al terminar esos procesos, como nos agradecen haberse sentido representados justamente porque estamos alineados con sus valores, con su forma de ser. O sea, como que nos vienen a buscar a nosotros justamente, que no están buscando
un abogado o abogada agresivo, sino alguien contundente, pero que a la vez, digamos, pueda interactuar cordialmente con un otro, ¿no? Creo que también la abogacía está puesta en ese lugar de lo litigioso constantemente, y nosotros no creemos que sea la forma. Y también es muy importante lo que ustedes decían, como que todo que en sí son muchos prejuicios que uno tiene hacia las otras personas Obvio. por cómo se ven, por cómo se muestran y demás, no tienen que desacreditar quién sos, tu formación, que justo en sus dos casos, o sea, tienen una formación muy clara y todo el tiempo tratan de mejorar para ser mejores profesionales. Entonces, como que eso es como un chip que yo creo que igual se traslada a muchas otras profesiones, no solamente en el mundo Obvio. del derecho, pero justo el derecho yo siempre digo, está muy regido por muchos dinosaurios, pero no dinosaurios me refiero a gente solamente grande, sino como con una mentalidad De de que cabeza. tiene que ser exacto, tiene que ser de esa forma y no puede salirse. Así que bueno, muy Porque también le interesante. sirve, ¿no? Como a un sector, le sirve que siga Totalmente. siendo de esa manera, entonces, Sí. Seguir como el mismo molde y que se enseñe de la misma manera, que sean siempre los mismos libros que se leen, no salir de ahí. exacto. Bueno, y después otra cosa que me parece muy lindo y los dos lo mencionaron, pero bueno, justo vos, Ezequiel, cuando te presentaste lo mencionaste más que nada, es que ambos están interesados en comunicar y en mejorar y en ayudar a otras personas desde distintos puntos de vista, em, pero un poco, ¿qué impacto tiene eso en su trabajo? O sea, los dos, yo me acuerdo que una vez, Saúl, yo te había respondido una historia porque vos hablabas no me acuerdo exactamente, pero era algo de una alumna o algo de eso, como dar una como Sí. oportunidad, y es un poco usar la amabilidad y el tacto humano en distintas situaciones. Entonces, No, es ¿cómo? que me acuerdo ese caso porque nunca tuve tanta interacción en mi cuenta, te lo juro, Orne, me pasé días contestando mensajes, ya me acuerdo del caso. Bueno, Perdón que te interrumpí, pero me acordé, fue tipo, sí, no, pero yo me acuerdo que cuando te respondí me pareció muy linda tu respuesta. Ahora, si querés, lo podés contar. Tu respuesta, porque fue más allá de que sí hay como ciertas reglas que uno tiene que cumplir, la amabilidad y el tacto es fundamental. Y la empatía, ¿no? Entonces, acá me interesa a ustedes cómo lo llevan, Mm, cómo lo eh, aplican. a ver, te doy tiempo en el aire para pensar y me adelanto con mi verborragia. Eh, Está buenísimo lo que decís y al mismo tiempo me parece re loco que hablemos desde el derecho desde un lugar como novedoso, con la empatía y la amabilidad, porque es un poco esto que venimos diciendo, ¿no? Como, che, el derecho tiene que estar a disposición de otras personas, tiene que poder cuidar a las personas, más allá que por supuesto también esta famosa frase de que hay derechos y hay obligaciones, ¿no? O sea, también hay que cumplir la ley en muchísimos casos, obvio, no podés pegarle a otro, matar a otro, robar, hacer cosas que están por fuera de la ley, pero al mismo tiempo toda esta conversación es como esa dicotomía propia que tiene el derecho, ¿no? De, bueno, para unos pocos conservar la mentalidad, la tradición, lo endogámico del derecho, lo solemne del derecho, y esto que el derecho no le llega a las personas que le tiene que llegar, que en nuestro caso es a los artistas, pero creo que eso pasa en general, ¿no? Yo justo ahora, una de las materias que doy es derecho informático para alumnos de informática, entonces vemos el derecho desde un lugar diferente, ¿no? Eh, y es muy loco porque uno cree que siempre hablamos desde el lugar que cada uno tiene, que en nuestro caso creo que es de muchísimo privilegio, y hay cómo la tecnología está transformando también el derecho es impresionante y también es escalofriante porque creemos que cualquiera puede entender sobre derecho o acceder a ejercer sus derechos. Pero ¿qué pasa en un mundo y en un país particularmente como Argentina, donde hay una brecha digital enorme, donde hay mucha gente que no tiene acceso, además de la comprensión, que digo, no hace, cualquiera que no sea abogado puede no entender sobre derecho. Imagínate si vos Incluso no hay tenés, por algunos ejemplo, abogados que cuando lees ni alguno en hablar. un tipo de lenguaje decís que acaba de decir. Ni hablar. Literal. Entonces, creo que amabilidad y empatía, que estas dos palabras creo que utilizaste, Orne, para mí son como muy intrínsecas del derecho. Son como debería ser parte del ADN de lo que es el derecho o la justicia o la ley. Y bueno,
si uno ha experimentado y ha recorrido un poco este camino legal o ha tenido como un ciudadano no abogado o no abogada experiencias legales, se da cuenta que en realidad lo que más falta en el derecho es empatía y amabilidad. Digo, Totalmente. desde en el poder judicial hasta en las grandes corporaciones legales, hasta en las instituciones que representan a los abogados y a las abogadas o entre colegas. Entonces, pero bueno, es un síntoma también de la sociedad. Digo, los abogados también somos personas. Entonces, digo, en una sociedad que desde muchos lugares eh, está iluminada, desde otros lugares también hay mucha oscuridad. Y esa oscuridad creo que es la falta de empatía y amabilidad. E insisto, es para mí la empatía y la amabilidad son el ADN del derecho. O sea, son parte de esa cadena de ADN entre otros factores. A veces está presente y a veces no. Sí. Y creo que nosotros un poco tratamos de trabajar en ese sentido. O sea, es parte de de cómo somos como personas. Entonces es muy difícil escindir quiénes somos en nuestra profesión. Y por eso también hacemos lo que hacemos y somos como somos y trabajamos con quienes trabajamos. Ahí yo sumo que básicamente la equidad lo que hace es buscar corregir la desigualdad que genera la ley como algo tan rígido, ¿no? O sea, es tipo la justicia en el caso concreto. Y entonces ahí esa es nuestra forma de trabajar, como hacemos productos y servicios a medida y no tenemos una forma estricta y estructurada de trabajar y creo que es esa flexibilidad y ese compromiso y esa empatía de sentarnos a entender a la otra persona, a entender el lugar que está ocupando, sus necesidades, sus intereses, lo que hace atractivo nuestro perfil para un determinado grupo o colectivo de personas, ¿no? Y creo que en algún punto como que nosotros buscamos y logramos instalarnos en ese vacío que existía de, bueno, no se estaba prestando el servicio de una forma empática, de una forma amable, de una forma que la otra persona realmente pudiera apropiarse de la información, de la herramienta, del proceso y sentirse acompañado. Obviamente que exige mucho más, porque te exige energéticamente, te exige a nivel tiempo, pero es la forma en la que nosotros elegimos ejercer y también elegimos con quién trabajar, porque hay un proceso ahí como muy personal, entonces nuestro servicio, nuestro ejercicio profesional no es masivo, es justamente para generar ese Sí. vínculo. Y bueno, nos funciona. Saben que justo cuando vos decías a veces requiere un trabajo extra, yo me acuerdo cuando estaba en la práctica profesional en la UBA, ya venía como más del sector social, de trabajar en ONGs y todo eso, y yo pensaba que ese era mi camino. Y me acuerdo que cuando estaba en la práctica profesional me había encontrado mucho con el mundo que era lo que creo que los dos dijeron, o sea, en Argentina hay muchísima desigualdad social y desigualdad en temas de educación, o sea, tenemos muchas personas de la población que no saben leer y escribir. Y me acuerdo que la profesora del práctico decía, bueno, sí o sí tiene que ser todo por mail, todo por mail, todo por mail, que tenía una lógica, porque es cierto, vos te vas y ese mail queda. Sí. Entonces es como lo más sencillo de todo. Y claro, muchos de los consultantes no sabían leer y escribir. Entonces, o no tenían buena conectividad. Entonces era realmente imposible que puedan entender lo que nosotros les decíamos, más allá de que incluso a veces el lenguaje era como, necesitábamos, no sé, partida de no sé qué, no sé cuánto, y una persona que quizás tramitó el DNI el año pasado. Claro. Y me acuerdo Wow. que lo que habíamos hecho era empezar a, bien que las computadoras, que los celulares tienen la posibilidad de cómo leer en voz alta, Sí. y les enseñamos cómo hacer para que los celulares les lean en voz alta o para evitar ir a WhatsApp, porque el Bien. problema era que los profesores no querían que vayamos a WhatsApp. Y todo eso nos costó un montón de tiempo extra que fue que averiguar cómo hacer para que cualquier teléfono lo pueda tener y todo eso. Claro. Pero sirvió y generó como un poco una diferencia porque lo que pasaba era, claro, los consultantes iban y cuando les decían que era por mail, no tenían quizás mail o cosas así, no volvía más. Y eran temas, o sea, de violencia de género muy, muy pesados, de temas de familia, como que realmente si no iban al patrocinio
jurídico, la posibilidad de tener acceso a la justicia era nula. Claro. Entonces ahí es como, bueno, a veces requiere un extra como para lograr que lo que vos estudiaste en el derecho realmente sirva para acceso a la justicia. Total. em, y listo. ¿Qué, qué Y no tema? es Porque tanto trabajo. no, y perdón, pero hay mucha gente que cuando nosotros estamos muy metidos también en temas de derecho y tecnología, obvio, por supuesto, porque derecho creativo es muy amplio. Y mucha gente que habla de la tecnología viene a democratizar el acceso a los servicios legales. Permitime dudar, Sí, como dicen los jóvenes hoy. Por supuesto que para un montón de personas que tienen acceso a Internet y que tienen una base económica, social y cultural, sí, pero creer que la tecnología solamente democratiza porque está al alcance de un teléfono o de un mail o de una computadora, es un poco también esto de hablar desde un lugar de privilegio. Y por totalmente. eso digo, el derecho viene a dar respuesta a demandas de las personas de vivir una vida mejor, de sentirse más seguros, de sentirse acompañados, eh, de entender de límites también. Está bueno que las personas tengamos límites en un montón de aspectos, ¿no? Que es esta tensión entre derechos y obligaciones. Pero pasa que ahí es el derecho corriendo la carrera atrás de los cambios sociales y los cambios sociales atrás de la tecnología. Entonces, como que esa cosa que siempre nos dicen en la facultad, el derecho va por atrás de los cambios sociales, por eso las leyes siempre caen tarde. Bueno, ahora se le nos puso una persona más adelante, un corredor más rápido que es la tecnología, entonces eh, estamos complicados, estamos complicados. Sí, pero bueno, creo que un poco también se trata de ser creativos, como de encontrar de qué manera usar la tecnología de manera eficiente y de manera que realmente pueda efectivamente democratizar y Total, no simplemente como un obstáculo. Como que creo que total, ahí también es ingenio, o sea, es como ser... total. Ujú. Absolutamente. Em, bueno, y si tuvieran que explicarle a alguien qué es el derecho sencillo, ¿cómo lo definirían en una frase? Todo tuyo, Agus. Así vamos haciendo una y una. En realidad creo que se resume un poco con todo lo que veníamos diciendo en estos que media hora de conversación más o menos y que tiene que ver con el derecho aplicado al usuario final, o sea, al sujeto de derecho, ¿no? En nuestro caso, la propiedad intelectual, pero tranquilamente esto se puede aplicar de la misma manera al derecho del consumo, derecho de familia, derecho civil, derecho comercial, o sea, el derecho hecho simple básicamente es que la persona pueda apropiarse de esa información, o sea, que realmente sea una ley que pueda aplicar a todas las personas porque de esa manera eh, acceden a la comprensión, porque no, cuando uno dice, bueno, con los derechos vos entendés de que dónde empieza tu derecho, dónde termina y dónde empieza el del otro, pero si vos no podés comprender esa Sí. información, no hay forma de establecer esos límites y de vivir, de tener una convivencia amable. Entonces, para nosotros simplificar el derecho significa básicamente esto, ¿no? Como dar las herramientas para que puedan apropiarse de esos derechos y de esas obligaciones. Ya eres Ezequiel, sí, se te ocurre. No, a todo lo que dijo Agus, yo creo que el derecho sencillo o el derecho hecho simple es, para que se entienda muy fácil, es todo lo que el derecho no es hoy. Es como a cualquier Linda persona que no le frase. pregunte, claro, ¿qué es para vos el derecho hoy? A todas las respuestas es, bueno, todo lo contrario es el derecho simple. Y obviamente todo lo que dijo Agus, por supuesto, creo que es 100% centrado en las personas. O sea, centrado en la persona desde el punto de vista, esto que Agus mencionaba, nosotros tratamos de trabajar mucho en lo que es legal design, que tiene como muchas verticales, desde la más conocida, que es los contratos visuales, pero tiene que ver con esto de realmente centrar a la persona en el debate legal. Es como, bueno, ¿cómo le hago esto más sencillo desde el punto de vista terminológico, desde el lenguaje? ¿Cómo hago un producto legal o en mi servicio legal, como pensando en la persona o en el grupo de personas que tengo que atender, pero además no le tengo miedo al error y puedo iterar? Digo, si este contrato no le sirve a esta persona, tiene que ser como customizado o tailor-made. Entonces, si este contrato a vos como artista no te sirve, vayamos y volvamos. Es como esta cosa del prototipeo que hay en el diseño. De, bueno, más allá de que si el contrato es o no visual,
sí o sí tratar de hablar de un vocabulario más sencillo, más simple, más llano, pero al mismo tiempo es, no tengamos miedo al error, o sea, porque se puede volver del error, porque se puede aprender del error y porque en definitiva equivocarse y volver a barajar y dar de nuevo le da una solución mucho más adecuada a ese cliente o a ese usuario final. Entonces, creo que un poco de todo esto que venimos conversando es el derecho hecho simple o el derecho sencillo. Sabes que me gusta mucho que hayas traído el lenguaje claro a la conversación, Qué porque miedo. Ah, no, porque a mí me pasó que yo siempre pensaba que al momento de escribir y todo eso, siempre me pasaba en la facultad cuando leías los fallos, vos decías cómo palabras con demasiadas, o sea, demasiado largas, oraciones súper complejas. Y me pasó que en la práctica profesional, trabajando en el estudio, la bajada de línea era lenguaje claro. Y me llamó mm, muchísimo la atención. Y una de mis más amigas era la traductora, es la traductora. Y ella también hacía muchas veces las correcciones de español y todo eso. Y ya muchos cursos de plain English y de lenguaje claro. Y me parecía fundamental que en todos los estudios jurídicos y en la carrera te digan que el lenguaje claro está bien, que no hace falta ir a algo extremadamente complejo para poder comunicar una idea. Y Bueno, que todo lo está contrario, buenísimo. cuanto más hay claro algo, es, más sí, sabes. exactamente, como alguien una vez me dijo, digamos, explicar algo simple de forma compleja no es un valor, no es un don, pero explicar algo complejo de forma simple sí lo es. Como que uno, o sea, en nuestra carrera sobre todo se tiende a pensar que cuanto más complejo hables, cuanto más técnico, cuanto más elevado en el lenguaje, mayor jerarquía, más sabes, más experto sos. Y la realidad es que en realidad para mí es todo lo contrario. Digo, durante toda la carrera nos enseñan a leer fallos, a entender fallos, a comprender ciertas palabras, a usar el latín. También. Pero, claro, pero en realidad justamente poder tomar todo eso y hacerlo accesible para el resto de las personas es lo que para nosotros es lo realmente complejo y a la vez valioso. Exacto. Bueno, y acá mencionamos muchísimo la tecnología, así que como un modo de juego, busqué las 5 búsquedas típicas en ChatGPT sobre propiedad intelectual y la idea es que ustedes me lo puedan responder. Claramente no me van a dar un asesoramiento legal, pero Ok. ¿qué va por ahí que no? Ok. La primera, si creo una obra, música, pintura, diseño, texto, etcétera, ¿ya tengo derechos automáticamente o tengo que registrarlos? Arranco yo, sí. Ya desde el momento de la creación, uno ya tiene sus derechos morales y patrimoniales de autor. Lo que hace el registro es generar una fecha cierta de esa creación y al mismo tiempo una presunción de autoría, es decir, permite al resto de las personas establecer esta idea de que nosotros o la persona que está haciendo el registro se posiciona como persona autora. Pero para el derecho, y acá zanjó esta cuestión en la normativa internacional, justamente porque existían diferencias en los distintos países, en algunos se requería el registro, en otros no. Lo que hizo el derecho internacional fue establecer que a favor de los autores que desde la creación puedan ya detentar sus derechos. Después, en la práctica, en algunos países se mantienen estas formalidades, estableciendo que, por ejemplo, para ejercer esos derechos sí se necesita el registro, entonces, bueno, te pasa que en la práctica estás medio obligado a hacerlo, pero desde el punto de vista teórico y real, uno tiene derechos de autor desde el momento de la creación de la obra. ¿Qué diferencia hay entre inspirarse en una obra y copiarla? Y acá quiero hacer un doble clic. ¿Qué diferencia hay entre que ChatGPT te haga un texto, por ejemplo, de facultad, y usarlo como para correcciones, por ejemplo? Iba a Podemos responder yo, responder las pero dos. inspiración versus plagio es el tema, uno de los temas favoritos de Agus, así que te voy a dejar esta para. No, está bien, si querés te lo No, cedo, no, no hay problema. no, no puedo, siento Bueno, que hablar de plagio no, con vos es. no, bueno, pero para mí hay una cuestión muy fundamental que tiene que ver con que todos estamos atravesados por distintas experiencias y consumos creativos y culturales y eso es natural y a partir de esas experiencias es que uno produce. Uno no puede correrse de esa lógica y en alguna medida es lo natural.
pero siempre y cuando las obras que estén en análisis conserven el atractivo estético original personal de cada uno, no vamos a estar frente a un plagio. Ahora, si hay una apropiación de los elementos originales de una obra en otra obra, naturalmente vamos a estar, o sea, en un plagio que puede ser de un todo o de una parte, porque a veces pasa esto de que como no se toma la obra completa, pasa que se genera confusión respecto del mundo de la propiedad industrial con el derecho a autor. Hay quienes creen que, bueno, pero si tomaron la obra y cambiaron alguna cosita ya no se puede hacer nada. No, eso tiene que ver con el mundo de la propiedad industrial, modelos industriales, y tampoco están así. En el mundo del derecho a autor lo que se analiza es, bueno, cuál es el componente de originalidad de la obra, que según el tipo de obra además varía, por eso no hay una fórmula exacta, no es que, bueno, o sea, en música hay ciertas cuestiones que son patrones generales y otras que no tanto. En las artes visuales pasa lo mismo. Por eso es que es tan difícil y los abogados siempre decimos se trabaja en el caso concreto, porque no hay una fórmula que, bueno, esto más esto da plagio o da obra original. Pero siempre, para mí, siempre que uno produzca desde la propia percepción personal, nunca va a caer en el plagio. El tema es cuando yo me quiero apropiar de algo que propuso otra persona desde su propia experiencia y hacerlo propio, ¿no? Eso es apropiacionismo y no está permitido. Y después acá, porque la siguiente pregunta es, ¿las obras creadas con inteligencia artificial tienen derechos de autor? Ay, a mi juego me llamaron. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que los algoritmos o las inteligencias artificiales, máquinas, bots, como le querramos llamar, no crean, no producen, no fabrican, perdón, no generan, fabrican. O sea, la fabricación está asociada a algo mucho más mecánico y la creación está asociada a la creatividad. Hoy las personas somos creativas, la, la- la producción de obras también y está asociada a una cuestión mucho más humana, pero la fabricación está asociada a algo más mecánico. Entonces, eso, yo siempre, cuando se habla de estos temas, arranco por ahí, como que no, es una hinchadura de quinotos, pero a mí no me gusta decir que las máquinas crean, porque es asociarlo a algo muy humano. Sí. Eh, pero la discusión parecería estar zanjada, pero bueno, no está del todo zanjada porque todavía sigue en debate, pero lo que más o menos podremos decir es que las obras creadas con inteligencia artificial eh, le darían derecho de autor eventualmente a la persona que puso el input y el output cuando hace un aporte sustancialmente creativo. ¿Qué significa esto? Yo siempre pongo un ejemplo. Si vos le pones un prompt a ChatGPT que dice, quiero una foto de un gato negro con manchas blancas que esté fumando una pipa, que la pipa tenga la punta dorada, que el fondo sea Texas, pero que hace un océano y que hace una casa blanca como en el Mediterráneo, pero bueno, le das un prompt como, vamos a decir, complejo, te da un resultado de una foto y vos esa foto encima le haces un aporte, no sé, la editás, la retocás, le haces un aporte creativo sustancial, esa obra es susceptible de ser registrada. ¿Por quién? Por vos. Eso es lo que hoy parecería que hay consenso. Eh, pero de nuevo, es una conversión que está muy Mm. candente, casi que diría semanalmente. Digo, o pasa algo en Colombia, o pasa algo en México, o pasa algo en Estados Unidos, o pasa algo en Canadá, o pasa algo en Europa. Y todo el tiempo se está como revisando. Obviamente tenemos un gran problema acá que es la tecnología está en todos lados y después hay, si bien hay, como decía Augusto hace un ratito, está el convenio de Berna, que es esta norma medio madre internacional del derecho a autor, cada país tiene su normativa. Eh, y por supuesto que hay diferencias, como también contaba Gus respecto al registro. Entonces, estamos en un momento donde cualquiera puede crear desde cualquier lugar del mundo con inteligencia artificial, pero se aplican distintas normas. Entonces, estamos en un momento donde realmente en estos temas tiene que haber un consenso internacional, porque si no va a generar muchísimas desigualdades. Digo, si se reconoce no sé, a una inteligencia artificial como autora de una obra en Argentina, pero no en Estados Unidos, ¿qué pasa? Las empresas de tecnología van a venir acá, pero los artistas van a crear allá. Digo, signo de pregunta. Entonces, es un momento para que haya consenso a nivel internacional, así como lo hubo para este famoso convenio de Berna hace ya más, hace casi 140 años. Estaría bueno que se pongan las pilas hoy también. Yo justo estoy estudiando en Reino Unido y acá
siento que acá se habla muchísimo más de la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo como universidades y todo eso, Mm, que quizás o sea, son muy cuidadosos con el tema de la inteligencia artificial en realidad, que eso me da un poco la sensación como que en Argentina ocurre, pero todavía no llegamos al punto ese de como, che, ¿de qué manera como vamos a empezar a implementarla o no implementarla? Y hay mucho debate sobre eso, si la IA, o sea, puede ser efectivamente el autor de algo o no. Y hay mm, muchísimos fallos, opiniones, sí, completamente no están totalmente de acuerdo, no, pero bueno. no, no. Hay Y, mucha discusión todavía. y bueno, y después acá, a ver, ¿qué es lo que piensan? Si, por ejemplo, yo soy estudiante y yo pongo en ChatGPT, le doy los prompts interesantes y todo para que me haga un ensayo y eso lo entrego a la facultad, ¿quién es el autor? ¿Qué No, creo que no hay pregunta, Orne? respuesta. O sea, me parece que hoy en No, día no hay una respuesta. no, yo creo que un poco lo que decía recién, yo estoy bastante de acuerdo en que si hay un aporte creativo sustancial, uno podría ser llegado a considerarse autor o autora, porque bueno, digo, parecería que hay una lucecita creativa ahí, que este prompt más complejo, que estás buscando Ujú. algo, pero por ahí no tenés la técnica. Digo, yo por ejemplo no sé dibujar, no soy bueno dibujando, estoy tratando de empezar a ilustrar, pero digo, no es mi fuerte. Entonces, bueno, si me hago mucho esfuerzo en pedirle algo muy específico y después la retoco, bueno, me parece que está bueno empezar a decir, las herramientas tecnológicas son eso, una herramienta, valga la redundancia, entonces pueden participar del proceso creativo, pueden participar, digo, pero no pueden ser el Ujú. centro. Y acá en esto que vos decís me parece lo mismo, como bueno, si vos le decís, che, estoy interesada, no sé, en el mundo de las marcas en Inglaterra y me gustaría compararlo con qué pasa con Argentina, sé que está este fallo, ¿qué pensás? Te hace un escrito, y vos decís, bueno, pero ojo, porque me parece que, ya sabemos que la IA alucina y se equivoca, entonces, Eso, che, pero me parece que esto no exacto, es eso iba a así. decir. Si vos vas Sí. acompañando y tenés bien en claro para dónde querés ir y la vas direccionando, bueno, yo creo que hay un principio de autoría ahí tuyo, porque, digo, lo fuiste direccionando, fuiste corrigiendo. Digo, muchas veces uno tiene como conversaciones con esta ciudad que le pedís que cambie, que ajuste, que no sé qué, lo vas direccionando vos. Entonces, bueno, creo que de nuevo, estás usando una herramienta para crear, pero estás haciendo vos como guiando ese proceso. Ujú. Pero bueno, no sé qué opinás. No, que ahí creo que a todos nos pasó, o sea, nosotros desde el ámbito jurídico, pero creo que pasa como, o sea, hablo con gente de la producción audiovisual, de la producción visual, de la producción musical. Cuando vos hablás, por ejemplo, desde el punto de vista legal, vos le pedís algo a la IA y es muy poco precisa, en general casi siempre comete errores, por lo cual no puede elaborar nada complejo sin el aporte humano realmente. O sea, si vos no estás redireccionando todo el tiempo lo que precisás y muchas veces finalmente no te termina dando lo que vos querés, entonces lo producís vos y después es más como, bueno, a ver, tipo, ayúdame a mejorar quizás la redacción de esto que quise decir con otras palabras. O sea, realmente yo creo que no tiene la capacidad de producir nada bueno. Entonces te das cuenta cuando le dijiste a una IA, haceme una monografía de esto y tipo, copiaste y pegaste Er- literalmente lo que te entregó versus si vos elaboraste, desarrollaste, pimponeaste, fuiste, viniste, corregiste, sumaste, restaste, como, y bueno, y ahí en realidad lo que hiciste fue utilizar la IA como Como una herramienta. herramienta de producción que obviamente facilita y hace eficientes un montón de procesos, porque acorta los tiempos en un montón de cuestiones, pero también complejiza, porque a veces terminas tomando más tiempo para corregir progre que quizás si vos te sentabas y lo hacías en 2 minutos. O sea, tiene lo bueno, tiene lo malo, y ahí opino lo mismo que sé, que en tanto uno se compromete en el aporte creativo, en la acción de crear, la IA puede ser una herramienta de producción. Ahora, cuando vos le Sí. pedís algo, lo tomás y lo llevás, Y se además ahí nota. No tenemos hay un nada de temón. autor. No, y tenemos un tema ahí que es cómo fue entrenado ese algoritmo y estarás infringiendo o no la propiedad intelectual de terceros. Porque también Claro. ahí está el tema. Digo, no hay transparencia en el entrenamiento de esos algoritmos en el 99,9% de los casos al estilo Lisoform. Entonces, ¿qué pasa cuando vos no sabés de dónde toma eso vamos a decir muy groseramente, escupió la inteligencia artificial? Digo, ¿qué pasa si está imitando una monografía de otra persona que alguien le cargó? O una nota Totalmente. de New York Times. O el estilo de...
Digo, bueno, hay que ver ahí, digo, qué está pasando, qué le pediste, qué te dio, pero ojo, porque cuando vos como copias, pegás lo que te dio una inteligencia artificial, podés estar infringiendo los derechos de autor de un tercero. Entonces, por eso digo que en esto que decíamos con Aus, si vos guías, si vos direccionás, si vos pimponeás, bueno, hay un aporte tuyo de un esfuerzo de, che, esto no, esto sí, corrección, esto está mal. Ahora, cuando vos le decís, dame un paper del descubrimiento de América y eso lo llevas a un drive, le pones tu nombre y lo imprimís, bueno, más allá de que para mí no hay derecho de autor, ojo que por ahí encima hay plagio. Y la última que tengo es cómo protejo mi obra si publico mi contenido en internet o en redes sociales. Uf, Bueno, volviendo un poco a la primera pregunta, a la primera de las preguntas, en realidad, o sea, la obra está protegida en el sentido de que la obra tiene derechos independientemente que esté en Internet o no. Lo que está en Internet no es de Internet, es de la persona que lo creó y en ese sentido tiene todos sus derechos habilitados para poder accionar en un caso de uso no autorizado. Ahora, obviamente, siempre hay algunas herramientas como para evitar... Eh, evitar los usos, los malos usos o los usos no autorizados. Nosotros eso lo planteamos en el libro, La Biblia del Derecho Creativo. Conocer tus derechos, aprender a gestionarlos y comunicarlos correctamente. Entonces, si quieren la respuesta, no mentira, los consigan en el libro. No lo Pero puedes. resumiéndolo rápidamente, o sea, primero tenés que saber cuáles son tus derechos para poder entender si hay un uso no autorizado derivado de la publicación de tu obra en Internet, qué podés hacer. Después aprender a gestionarlos y ahí es, bueno, registro o no registro, contrato o no contrato, a qué plataforma subo mi contenido para saber si eventualmente lo pueden usar o no para entrenar inteligencia artificial, bueno, marcas de agua, hasheos, o sea, toda una serie de herramientas para poder gestionarlo correctamente, ni que hablar de contratos, términos y condiciones que podés dejar anclados en las distintas plataformas en las que participás, y después toda la parte de comunicación que tiene también que ver con esto de bueno, anticipate a la situación de manera tal que después nadie pueda alegar desconocimiento, o sea que si todo estaba puesto a disposición, lo único que queda es contemplar la mala fe de la persona que lo usó sin autorización y partir de esta base de que en realidad no es obligación de la persona que crea hacerle saber al mundo cómo usar su obra, sino que en realidad es obligación de la persona que quiere usar una obra que no es propia, asesorarse y conocer quién está detrás de una obra y gestionar las autorizaciones pertinentes para poder hacerlo correctamente. Entonces, partir de esa base y bueno, todo lo total. demás. La otra vez estaba viendo una serie y era sobre una estudiante que ella cuando era adolescente publicaba en un blog bajo un como seudónimo X textos. Y una vez tenía que presentar un texto en la universidad y usó uno de esos. Y cuando se lo entregó, la profesora le dijo, mira, está muy lindo todo, pero me salió que es un plagio, que este texto fue publicado hace 6 años en este blog. Y ella dijo, es que el blog era mío, o sea, era mío. Y dijo, ah, bueno, entonces no hay ningún problema, simplemente tenés que probar porque no hay nada que te lleve a vos. Me tenés que probar ingresando al blog y listo. Y así fue como básicamente ella probó que ella lo podía utilizar por más que estuviese colgado en la internet y que no era, o sea, que otra persona no podía utilizarlo porque esté colgado en internet. Exactamente. Muy Y bueno. me Y pareció no muy era una obra bueno anónima, sino que era la una escena. obra bajo un seudónimo que era Exacto, Está exacto. bueno. Esa enseñanza fue buena, pero ojo con las series que a veces sí. dicen No, yo lo cosas. pude ver, no, yo No, no, claramente, yo todo obvio. eso fue Es como, que este che, es qué el caso interesante de la positivo. manera. Claro, sí, Este es el sí. caso positivo, pero gran paréntesis. Ayer estaba asesorando a nuestros clientes, que no puedo dar nombres, y me hablaba sobre el derecho de imagen de adultos y de niños. Y yo justo vi hace unos días un capítulo de The Morning Show, que es la serie de Jennifer Aniston y Reese Sí. Witherspoon, en la que tenían que usar la imagen de una persona de manera urgente y Jennifer Aniston en su personaje dice, no, úsenla igual, yo hice un montón de documentales de nenes chiquitos en Etiopía y nunca le pedí nada a nadie. Nada, usan la imagen igual de esa persona de manera urgente. Pero yo le contaba esto a nuestro cliente, pues hay confianza y le decía, ojo con lo que uno ve en las series, porque en ese caso ni dice, ah, bueno, si Jennifer Aniston lo hace en esta serie, yo lo hago. Bueno, No, eso no hay que hacerlo. Pero no, no, bueno, no. nada, eso, sí.
Y bueno, y ya para terminar esta gran conversación, también quiero aprovechar que ambos dan clases y están como en el proceso de la educación en el derecho. Si pensamos un poco en cómo se enseña hoy el derecho, cómo se comunica, ¿qué historia detrás de esa forma del derecho o el derecho en sí mismo creen que todavía no se está enseñando y debería contarse? A mí me Eh, pasó, hoy, perdón, arranco no, porque no, creo dale, que sí, sí, sí. lo tenía ahí como, a mí me pasó que cuando empecé a ejercer de manera independiente, me di cuenta que en la carrera de derecho no me habían enseñado absolutamente nada para el ejercicio profesional independiente, como que en la facultad te forman para insertarte en alguno de los ámbitos ya establecidos, o un estudio jurídico grande, o la justicia, o el tercer sector, o el sector público, pero digamos, si vos querés salir a ejercer de manera independiente, no tenés herramientas, o sea, no tenés herramientas de gestión financiera. O sea, yo me considero una persona muy ordenada en mis finanzas personales, pero claro, cuando empezás a ejercer de manera independiente y empezás a tener como ingresos desde ese lugar y egresos y responsabilidades, como el poder escindir, ¿no? Las finanzas personales de las finanzas del negocio, cómo funciona, o sea, son todas herramientas que no tenía, ni que hablar de las herramientas de marketing, comunicación, posicionamiento, cómo salir a posicionarse y conseguir clientes, de qué manera comunicarse con ellos. Bueno, herramientas de gestión del tiempo, de organización, de modelo de negocios. Bueno, hay toda una serie de herramientas que son propias para el ejercicio profesional del derecho y de cualquier otro que Sí, no están dadas en la carrera de derecho, de la misma manera que entiendo, no sé, en arquitectura tampoco les dan modelo de negocios y ahí, por ejemplo, la pata legal es re importante. En derecho obviamente es como que, lo bueno, tenés vos. o sea, está dada a lo largo de toda la carrera, pero bueno, o sea, en el mundo contable como que siento que cada carrera está muy enfocada en el contenido propio de la carrera y no después en el ejercicio profesional. Es como que ellos dan por sentado que igual vos te vas a insertar en una estructura que ya te va a dar todo eso, como que no es una preocupación. Y bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no me quiero insertar en ninguna de las Sí. estructuras? Claro. Sí, yo recontra comparto 100%, digo, como eso me parece que debería ser clave en cualquier carrera, pero en la nuestra en particular, porque somos un montón de abogados y abogadas y muchos independientes, pero creo que 100% lo que dijo Aus y también otro 100% lo que voy a decir ahora, que es, nosotros, no importa la rama del derecho que ejerza, si es penal, civil, comercial, laboral, seguridad social, previsional, o si haces derecho creativo, propiedad intelectual, nosotros estamos siempre lidiando con un asunto de un tercero, que no somos nosotros. Y ese asunto generalmente a la otra persona le trae preocupaciones, malestar, enojo, frustración, tristeza, peleas con sus familiares en una sucesión, en una sociedad. Entonces, hay algo que nos tienen que, digo, tienen que enseñarnos. Digo, algunos, yo creo que en el caso de Agus, el mío, se te nota a vos también, tenemos como empatía, entendemos que hay una persona del otro lado, pero digo, cuando vos estás haciendo una sucesión y a una persona se le acaba de morir su padre, su madre, su hermano, su tío, su hijo, o en una sociedad familiar que lleva de generación en generación y se están peleando entre los hijos, o en un conflicto laboral cuando esa persona se quedó sin trabajo y no tiene para comer porque solo tenía eso y la empresa no quiere ir al seclo, no negocia, tiene que ir a juicio, no sabe cuándo va a cobrar, tiene que pagar el alquiler, o qué pasa en un amparo por discapacidad cuando la persona se Sí. tiene que operar, o incluso la marca de una persona. Digo, que por ahí suena mucho más banal al lado de, no sé, una cirugía en un amparo de salud, digo, también hace al negocio de esa persona invirtió Refleja tiempo. trabajo. Entonces, hay algo ahí de cómo gestionamos las emociones propias y las ajenas, que es muy importante. De hecho, nosotros, ¿cuántas veces nos pasa que vamos a una mediación y el colega incluso del otro lado se pone, se enoja, maltrata, porque se pone en el lugar del cliente y no puede escindir que el problema entre tu cliente y el suyo es entre ellos. Entonces, la gestión de las emociones, digo, para mí tendrían que darnos de manera obligatoria, desde gestión de emociones, oratoria, mindfulness, o sea, cuestiones, digo, de centrarnos en el momento en el que estamos, de poder escindir que el problema es del otro y entender que efectivamente hay un problema del otro lado. Digo, ya sea porque estamos haciendo un contrato y un pacto de socios
O estamos haciendo una marca, o estamos haciendo un amparo de salud, o una jubilación. Entonces, creo que eso es muy importante. Es lo que vos preguntaste de la empatía, de esto, de la amabilidad. O sea, me parece que es sumamente importante. Hay mucho de eso, no sé si todas entran en lo que son como los soft skills, pero se da por hecho que lo vas a aprender en la profesión. Como que se No, deja como, bueno, te vas a lamentablemente curtir ahí. el promedio de los Mm, profesionales de nuestra profesión, no quiero ofender, de más de 65 o 70 años, demuestran que no. O sea, mm, porque es lo que pasa. Eh, Esto de la tradicional, del lenguaje, el formalismo. Digo, también tenemos códigos procesales que requieren formalismos que no tienen sentido, que además después en la práctica uno sabe que cada ya se juzgado dejan, hace sí. lo que quiere. O sea, que Acá, hay y juzgado no, que te dice que la cédula sea digital, otra tráemela sellada y firmada Sí. física, otra mandámela por mail. Y como, che, pero la corte sacó una acordada. Entonces, digo, parece que Mm. cada uno hace lo que quiere. Entonces, creo que 100% arranca desde la universidad y las carreras de grado, enseñarles a los alumnos y a las alumnas que el derecho además ya cambió porque la sociedad cambió. Entonces, si el derecho no se amolda, van a seguir diciendo que somos cuervos, van a seguir diciendo que el poder judicial hay que implosionarlo, y la verdad que es una pena porque, o sea, somos una parte fundamental de De la la sociedad. vida, sí, de la vida civil armónica, solo que no perdón, funciona. voy a decir algo absolutamente políticamente incorrecto, pero miremos quiénes están detrás de la gestión y el desarrollo de las normas y ahí uno se da cuenta de que nunca después pueden ser coherentes y aplicables a la práctica porque en general no se condice quien está detrás del desarrollo de la norma con quienes finalmente la terminan aplicando y ni que hablar, bueno, implementando después en los procesos judiciales. Entonces ahí también debería haber como un mayor Armonización. cuidado, exactamente. Ujú, Todo sí. eso. Tenemos una opinión de todo, como ves. Me encanta. No, me encantó mucho la conversación. Me pareció muy interesante porque creo que hay muchos debates hoy en día sobre cuestiones que, a ver, no es que hay una definición, como nosotros decíamos, el derecho no es estático y hoy en día no es tan lineal tampoco. Pero me parece muy interesante y me gustó mucho hablar con ambos. Bueno, Así que gracias. Gracias. gracias por estar acá No, Nosotros y también lo sentarte este disfrutamos gracias por mucho. episodio. la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas y que hablar con vos. Una conversación súper interesante.